esteroidales, ¿no? Como la progesterona. Y solamente va a haber GnRH, prostaglandina, que se encuentre más fácilmente en el mercado, ¿no? Entonces, ya ahí ya tienen ustedes un dato que pueden utilizar en algún momento determinado en su vida profesional, ¿vale? Y bueno, creo que en cuanto a estacionalidad es todo, sí, es todo. ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe, ninguna. ¿Cómo van con sus presentaciones, jóvenes? ¿Cómo van sus presentaciones de ciclo estral? Es igual, las mandamos para revisión. Todas sus presentaciones me las van a enviar a revisión. A más tardar, me tienen que enviar sus revisiones para el día de mañana. El día de mañana se los voy a dedicar para que hagan el envío de sus presentaciones y que podamos estar iniciando con estas mismas para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces no se les pase enviarme mañana sus presentaciones. Les voy a generar otro enlace en las asesorías para que cumplan con eso mismo. Recuerden también que esas asesorías se las estoy tomando en cuenta para el punto de participaciones. Entonces, bueno, salen ustedes ganando por varios lados, ¿no? Entonces no dejen pasar para mañana sus presentaciones, que me las envíen. Recuerden que me las envían al correo electrónico, ¿ve? Todavía no las suben al Drive. Una vez que demos el visto bueno, pues ahora sí ya la pueden subir al Drive y ya mandan evidencia publicada en plataforma Garza. Antes no, primero hay que revisarla, por favor. Bien, entonces nada más para retomar lo que habíamos dejado la anterior vez, cuando estábamos revisando ciclo astral. Recuerden que habíamos visto en primera instancia el proceso de ovogénesis, donde habíamos visto todo el proceso de la mitosis y de la meiosis, donde habíamos visto ya la meiosis 1, la meiosis 2, habíamos visto que cuando se ovulan los folículos liberan al óvulo en meiosis 2, ¿verdad? Una vez que se da la llegada del espermatozoide, se reanuda la meiosis 2 y se continúa ese proceso de meiosis, pero finalmente lo que se obtiene es un cigoto, ¿verdad? En esa culminación de la meiosis 2. Habíamos entonces visto que los óvulos se habían quedado estacionados en la profase 1 de la meiosis 1 y a la ovulación se avanzaba esa profase 1 hasta la meiosis, a la metafase 2 de la meiosis 2, y la fecundación traía consigo la reanudación otra vez de la ovogénesis y la formación del huevo o cigoto, del cigoto en este caso, ¿no? Eso es lo que habíamos visto para el caso de ovogénesis. Cuando hablamos ya posteriormente en el siguiente tema de foliculogénesis, dimos ahí algunas características que deben de cumplir los folículos, ¿verdad? Y tienen que pasar por varios estadios, folículos, dentro de ese proceso de foliculogénesis son folículos primordiales, primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Así en ese orden. Y habíamos visto que la foliculogénesis, en el caso del ciclo astral, se daba por oleadas de crecimiento folicular.
Y que esas oleadas de crecimiento folicular pasan por distintas etapas, ¿verdad? Eran la de reclutamiento, selección y dominancia. El reclutamiento, para el caso de la vaca, ¿verdad? Este mismo se daba a partir de una elevación en la concentración de FSH en folículos que tuvieran aproximadamente 4 milímetros y la continuación de ese crecimiento, ¿verdad? Hasta folículos secundarios, cuando alcanzaban a tener un diámetro de más o menos 8 o 9 milímetros, ¿verdad? Se daba el proceso de selección del folículo dominante, ¿verdad? Y en cuyo caso, entonces, la secreción de FSH disminuye porque el folículo que se empieza a hacer dominante empieza a secretar una hormona que es inhibina, y esa inhibina reduce la secreción de FSH, pero no afecta la secreción de LH. Entonces el crecimiento del folículo dominante continúa y sus compañeros de grupo de ese folículo dominante van a entrar en un proceso de atresia por la falta de FSH. Entonces se empieza a diferenciar el folículo dominante hacia la ovulación, y si las condiciones son las propicias, ¿verdad? Recuerden ustedes que cuando hablo de propicias es que no haya progesterona en el medio, porque si hay progesterona durante la etapa en la cual el folículo dominante adquiere precisamente esa dominancia, lo que va a suceder es que también se atresia, aún y cuando se esté diferenciando hacia la ovulación. Si las concentraciones de progesterona son altas, también se va a atresiar, pero si el folículo que se va diferenciando, ¿verdad?, que se va haciendo dominante, durante ese tiempo las concentraciones de progesterona son bajas, logra culminar su proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Y entonces tiene una alta producción de estradiol, el cual va a estimular el pico preovulatorio de LH. Ese ya es claramente el proceso de dominancia, ¿verdad? Y bueno, si se da ese pico preovulatorio de LH, aproximadamente 24, 30 horas después de ese pico preovulatorio, se va a dar la ovulación, ¿no? Entonces ese era el proceso de foliculogénesis. También vimos muchos detalles acerca de las células de la teca, células de la granulosa, que bueno, en su momento ya habíamos mencionado. Y eso, bueno, sería a grandes rasgos. Les dije que les iba ya a hacer un breve resumen de lo que habíamos analizado en esos dos subtemas de ciclo astral, ¿verdad?, que era la ovogénesis y la foliculogénesis. Por lo cual entonces pasamos ahora a lo que es el proceso de ovulación, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este proceso de la ovulación, así como hay un crecimiento del folículo, ¿verdad?, ya habíamos visto reclutamiento, selección, dominancia. Reclutamiento 4 milímetros, selección 8, 9 milímetros, dominancia 15 milímetros, ya es claramente dominante. En ese tiempo, ¿verdad?, el folículo se está diferenciando hacia la ovulación, pero de igual manera, al interior del folículo existe un ovocito que también debe de pasar por un proceso de maduración para que precisamente ese ovocito pueda ser susceptible de ser fecundado, ¿de acuerdo? Entonces, el folículo crece y también va a crecer su ovocito que está al interior. Ese crecimiento del ovocito, ¿verdad?, pasa por dos etapas, que sería propiamente el crecimiento del ovocito, que va en función de una preparación nuclear y de su citoplasma, ¿verdad? No hay que olvidar que pues sigue siendo una célula, ¿vale? Entonces, el folículo lo vemos de esta manera. Cuando el folículo es primordial, ¿verdad?, tiene solamente unas micras de diámetro,
Recuerden que el folículo primario tiene 4 milímetros. Los folículos primordiales no llegan ni siquiera a 1 milímetro, se miden en micras, ¿verdad? 80, 90 micras pueden llegar a tener, ¿verdad? Y ya después, obviamente, continúan, pero a su interior tienen también un ovocito, ¿verdad? Entonces, los folículos en algún momento dado son liberados de la reserva. ¿Cuál es la reserva? Pues la reserva de folículos primordiales. Ya vimos que hay miles de folículos primordiales y en algún momento dado algunos de esos folículos inician su crecimiento de manera espontánea. Van a ser estimulados generalmente esos folículos a empezar a crecer por los factores inespecíficos de crecimiento. Recuerden que sobre ellos no incide la secreción de FSH ni de LH, no tienen receptores para esas gonadotropinas, pero por sí solos pueden sintetizar algunas hormonas, ¿verdad? Esos factores inespecíficos de crecimiento. Entonces, cuando empiezan a producir esos factores de crecimiento inespecíficos, algunos de ellos empiezan a salir de esa reserva de folículos primordiales, ¿sale? Entonces tiene que haber un crecimiento. El crecimiento del folículo casi va a estar completado cuando se dé la formación del antro. Recuerden ustedes que después, ya cuando tienen un antro, podemos considerarlos como folículos secundarios, como folículos terciarios, ¿verdad? Para ese momento también ya se dio la formación de la zona pelúcida alrededor del ovocito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay crecimiento folicular? Sí. El folículo forma un antro, se va llenando de más células de la granulosa, pero por parte del ovocito va a ir formando poco a poco una zona pelúcida. Recuerden que la zona pelúcida es una capa de proteínas que tiene muchas funciones que generalmente las vamos a ver más representadas, esas funciones, cuando se dé el proceso de fecundación. Pero entonces ya se está preparando, ¿verdad? Ya hay una preparación por parte del ovocito para que en el futuro pueda ser fecundado, ¿vale? Hay una preparación también nuclear del ovocito, ¿verdad? Para que en el futuro pueda ser fecundado. Conocemos que existe un ovocito u ovocito diploteno en diactasia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ovocito que está en arresto, que se encuentra en la profase 1 de la meiosis 1. Así es como permanecen los ovocitos al interior de los folículos, ¿verdad? Del folículo primordial, primario, secundario, ¿vale? Entonces, todos los ovocitos están en la profase 1 de la meiosis 1. Pero cuando el folículo logra estimular el pico de LH y se da la ovulación, ¿verdad? Ese pico preovulatorio de LH, aparte de que estimula la ovulación sobre el folículo, también va a hacer que se reanude la meiosis, ¿verdad? La meiosis 1, que habíamos dicho entonces que el ovocito estaba estacionado en la profase 1 de la meiosis 1. Entonces, lo que hace ese pico preovulatorio es que suprime al inhibidor de la meiosis del ovocito, ¿vale? Así se llama inhibidor de la meiosis del ovocito, o también conocido simplemente como OMI. Es un factor que está presente allí en el ovocito, ¿verdad? Que lo está haciendo que esté detenido en la profase 1 de la meiosis 1. Pero el pico preovulatorio de LH suprime a ese OMI. Y al no haber entonces ese OMI, pues obviamente que se reanuda la meiosis. Entonces, tiene un avance hacia la meiosis 2 y queda estacionado ahora en la metafase 2 de la meiosis 2.
¿de acuerdo? Entonces, vean que el pico preovulatorio no solamente es para que se dé la ovulación, ¿verdad? Entonces no afecta solamente al folículo, también afecta al óvulo, u ovocito para ese momento. Aparte, sobre el folículo, como lo que está estimulando principalmente es la ovulación, pues lo tiene que preparar a ese folículo, ¿verdad? Porque lo que va a suceder es que al interior del folículo, sabemos nosotros que al interior del folículo está el ovocito. Y ese ovocito está rodeado de células de la granulosa, ¿verdad? Y esas células de la granulosa están fuertemente unidas unas con otras, porque recuerden que esas células de la granulosa, de entre muchas funciones, es mantener fijo al ovocito a la pared del folículo. Ese ovocito no es posible que ande nadando en todo el antro folicular. Tendría que sufrir algún daño si es que anduviera suelto. Entonces se tiene que mantener fijo a la pared del folículo, ¿sale? Entonces el ovocito está fijo a la pared del folículo. El pico preovulatorio de LH, ¿verdad?, tiene muchas funciones. Esa otra función va a hacer que precisamente las células de la granulosa pierdan cohesión o que pierdan firmeza. Se van a empezar a separar unas de la otra, de las otras. Están fuertemente unidas, pero el pico preovulatorio va haciendo que entre ellas haya una separación. Ya se está preparando el folículo para que cuando se rompa la pared de este mismo, el ovocito pueda ser expulsado, porque de otra manera, aunque se rompiera el folículo, ¿verdad?, durante el proceso de la ovulación, pues no se podría salir ese mismo ovocito del folículo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en los folículos preovulatorios? Ya mencionamos algunos de ellos, ¿verdad? Sufren 3 cambios principales durante el proceso de ovulación. Hay una maduración citoplasmática, ¿verdad? Ya habíamos mencionado parte de esto, la pérdida de la cohesión sobre las células de la granulosa. Hay un avance nuclear del ovocito. Ya bien vimos que hay el avance sobre el proceso de meiosis, ¿verdad?, que estaba primero en la profase 1 de la meiosis 1, y el pico preovulatorio va a hacer que se avance hasta la metafase 2 de la meiosis 2, ¿vale? Hay una separación de la unión entre las células del cúmulo, o furus, o cama ovígera, y las demás capas de las células de la granulosa. Hay una pérdida de la cohesión, ¿verdad? Dicho de otra manera, lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y aparte, ¿verdad?, hay un adelgazamiento en alguna región del folículo, que generalmente es la zona apical. Entonces hay adelgazamiento y ruptura de la pared folicular externa, que como ya les había yo dicho, generalmente la ruptura se da en la región apical, ¿sí? En esta zona, ¿cómo decirlo de otra manera?, en la zona más alta de la pared visible del folículo, ¿verdad? Porque, bueno, también esto que está debajo también es parte de la pared del folículo, pero eso no lo podemos ver. Entonces, en la parte apical, ¿verdad?, la parte más alta de lo que podemos observar de ese folículo, es donde generalmente se va a dar la ruptura. ¿Qué sucede con esa región? Que morfológicamente es más débil. Morfológicamente, ¿verdad?, va a tener una menor irrigación sanguínea esta zona. Si no sucediera de esta manera, el folículo podría romperse en su parte que da hacia el interior del ovario. ¿Qué va a suceder si el folículo se rompe sobre esta zona? Pues que el óvulo no va a poder ser liberado, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta zona se va a hacer más
avascular, para que se propicie la ruptura en esa región y que el óvulo pueda salir a través de la ruptura de esta parte de la pared. La ovulación como tal, cuando se da el crecimiento del folículo, se puede presentar la ruptura del folículo en cualquier zona del ovario en el cual se encuentre situado el folículo. Para verlo de otra manera, es que aquí no hay. Bueno, voy a tratar de ejemplificar. Porque he abierto una ya. No, déjenme ver. Aquí está, creo que la ya. Déjenme ver si encuentro la ya. Para... Sí están viendo aquí mi pantalla, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Sí, se lo hace, profe. Gracias. Bien, entonces, dirijan su vista hacia la parte de abajo que estoy dibujando. Esto fue para una tarea que me dejaron. Vamos a suponer, no soy muy buen dibujante aquí con la pantalla de la compu, pero vamos a suponer que este es el ovario, ¿verdad? Y entonces, lo que está diciendo aquí el texto es que cualquier parte, excepto en el ilio, se puede dar la ovulación. Entonces, la ovulación se puede dar en cualquier región del ovario. Si aquí hay un folículo que está creciendo, mejor con este, ¿sí? O aquí hay otro folículo que esté creciendo, ¿ah? Este folículo puede crecer y ovular en cualquier zona en la cual se encuentre.